noches, bienvenidos a esta casa, a nuestro hotel. El programa lo vamos a dividir en dos partes y esa primera parte se la queremos dedicar a La Paz, 210 años de su grito libertario. El martes estamos de fiesta, estamos de aniversario, así que le queremos dedicar un poco este programa a la ciudad, al crecimiento de las ciudades, qué es lo que está pasando. Nos hacemos muchísimas preguntas en cuanto al crecimiento de las ciudades. En Bolivia el 70% de la población vive en la zona urbana, el 30% en la zona rural, pero ¿qué significa que estos porcentajes? De pronto nosotros sentimos que vivimos apretados, que el tráfico no se aguanta, que el cemento le ha ganado a la naturaleza, y nos preguntamos si es así en todas las ciudades. Hemos visto que las alcaldías hacen un esfuerzo por mejorar esta situación. Hace poco hemos visto también muchos programas del Ministerio de Desarrollo, y es que a raíz de eso hemos decidido hacer un programa sobre el desarrollo urbano. Esta noche es un panel lindísimo, estoy muy contenta porque todos mis invitados se estrenan en esta casa, en nuestro hotel. Paola Solís, bienvenida Paola. Paola es directora en el Ministerio de Planificación. Y Paola, por supuesto, te quiero dar la bienvenida porque tú eres una invitada que siempre he querido tener, pero que nunca he llamado y nunca he invitado, y de verdad que espero que esta sea la primera de muchas invitaciones y de los distintos temas en los que tú trabajas. Susana, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz aquí de estrenarme con Sergio y con Javi en esta casa, en nuestro hotel, y esperemos que sea la primera de muchas. Sí, así va a ser, seguro. Con nosotros esta noche también está Sergio Blanco. Sergio es representante de ONU Habitat en Bolivia. Sergio, te doy la bienvenida. Me da mucho gusto que estés aquí. He visto que has estado en varias conferencias en todo el país. He estado revisando un poco tu página antes de invitarlos. Y realmente temas muy interesantes que por ahí nosotros en esta vorágine de la agenda política, ¿no? Pero realmente es el cotidiano, ¿no? Lo que nosotros vivimos, lo que a nosotros nos pasa. Así que nos tienes que contar varias cosas. Con mucho gusto, Susana. Muchas gracias por la invitación. Es un gran placer estar aquí esta noche. Y sí, efectivamente, es un poco esa reflexión, levantar la mirada un poco de la cotidianidad y fijarse y soñar un poquito más lejos. Qué bueno. Con nosotros Javier Delgadillo. Javier también se estrena en esta casa, en nuestro hotel. Javier es viceministro de Vivienda. A Javier lo hemos visto también últimamente en muchos medios, en las redes sociales, explicando muchos programas que han venido desde hace ya un par de años del Ministerio de Planificación, que se están ocupando muchísimo de las ciudades. ¿Cómo está, Susana? Compañeros, muy buenas noches a toda la gente allá en sus casas. Efectivamente hemos ido trabajando ya desde el 2017 que yo llegué al viceministerio con este sueño de construir una política urbana para el país. Bueno, bienvenidos los tres a esta casa, en nuestro hotel. Quédese que después del corte vamos a empezar a hablar de nuestras ciudades. Estamos apretados solo en La Paz, están apretados en todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa, no? Queremos jardines, queremos vivir más cómodos, queremos entrar todos, pero vivir cómodos. Quédese con nosotros. Hotel. Esta noche vamos a hablar en esta parte del programa sobre el tema del desarrollo urbano, el crecimiento de las ciudades, a propósito del aniversario de La Paz. Javier, en este programa tenemos un público amplio y tomando en cuenta eso, quisiera que de manera breve nos cuentes cómo está creciendo la población del país, hacia dónde se dirige ese crecimiento. Bueno, mira, el 2012 tenemos un censo poblacional y a partir de ese año comenzamos nosotros como gobierno nacional a darnos cuenta de un cambio totalmente, no diría inesperado, pero nosotros no estábamos listos para responder a ello, creo yo, ¿no? El censo del 2001 te dice que más o menos la mitad de la población vivía en las ciudades, un poco menos, y la otra mitad vivía en el área rural. Y el 2012 ya te dice que el 67.5% de la población ya está viviendo en las ciudades. Ahora, las ciudades, en términos formales en el país, son todos estos aglomerados de gente que están por encima de 2.000 personas, ¿no? Entonces, a todo lo que está por encima le llamamos urbano nosotros. Y resulta que hay un tanto de 156 aglomerados urbanos
que están entre 2.000 y 5.000 personas. Es decir, 2.000 y 5.000 personas viven en ciudades chiquititas, entre comillas, en 156 ciudades chiquititas de nuestro país. Pero la mayor cantidad de gente de nuestro país está concentrada en 4 ciudades, que están por encima de los 500.000 habitantes. La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. Esos 4 municipios aglomeran un poco más de 3,5 millones de personas en nuestro país. Estamos hablando del 40% de la población, más o menos. Casi del 40% de la población, pero además estamos hablando de un poco más de 60% de la población urbana, que solamente vive en estas 4 ciudades, ¿no? Y eso, por supuesto, te enfrenta a otro tipo de escenarios, te enfrenta a otro tipo de desafíos, y además hay un dato sumamente revelador, diría yo, porque estas 4 ciudades en algunos casos comienzan a decrecer en términos demográficos. No es que crece la población. En La Paz, por ejemplo, el censo del 2012 te ha entregado un dato de que comienza a decrecer la población, ¿no? Pero, por ejemplo, en Santa Cruz crece alrededor del 2,5%, 1,5%, 2,5%, pero hay otras ciudades como Warnes, como Quillacollo, como Sacaba, que si bien están dentro de un marco metropolitano, crecen alrededor del 5.5% en términos poblacionales. ¿No? Y entonces, y hay otras ciudades también intermedias, Yacuiba, por ejemplo, ¿no? Las ciudades capitales también, Tarija, que van creciendo de manera, para nosotros, exorbitante. No estábamos listos en el país para tener un crecimiento urbano, creo yo, de este tipo. Simplemente porque el diseño de gobernabilidad de nuestro país estaba pensado para un tipo de ciudades modelo más o menos parecido en los 339 municipios, y les entregamos la misma cantidad de responsabilidades absolutamente a todos. Y resulta que los gobiernos municipales en nuestro país, por mucho esfuerzo que hagan, no tienen la capacidad de responder a esta dinámica de crecimiento solamente poblacional. Otra cosa es lo económico, ¿no? Otra cosa es el crecimiento del territorio urbano. Warnes, por ejemplo, entre el 2001 y el 2012, por los datos oficiales te digo, ha crecido más de 800% en su mancha urbana. Wow. ¿Y eso qué significa, Javier? O sea, ¿cómo se han transformado las ciudades con este crecimiento, con esta migración? O sea, ¿cuál es el resultado, digamos, de esto? O sea, solamente más gente, no hay planificación de las ciudades, porque de pronto te da un poco eso la sensación. Uno como ciudadano dice, bueno, pues quiero un parque, ¿qué hace montándose un edificio? ¿No? De pronto esta pelea entre la naturaleza y el cemento, entre la calle, el auto, ¿no? El transporte público. Es decir, ¿cómo, digamos en palabras fáciles, tú que estás en esto, cómo dirías que se ha transformado la ciudad? Yo creo que hay por lo menos dos tipos de hechos que nos tienen que llamar la atención para entender el crecimiento de nuestras ciudades, ¿no? El primer hecho, que yo creo que es contundente, es el crecimiento, la estabilidad económica en nuestro país. Resulta que no solamente en el área urbana, también en el área rural hemos logrado generar ingresos a las familias que le permiten pensar en otro tipo de horizonte. Eso no se podía pensar hace unos 15 años. Los del área rural tenían una perspectiva, una visión que era esencialmente ruralista y tenían el horizonte, el sueño concluido ahí. En cambio, con el ejercicio que hemos hecho desde el gobierno nacional, creo yo, el ejercicio de crecimiento económico, le has dado posibilidad al compañero campesino, a la compañera campesina, de pensar en otro horizonte, de mandar a sus hijos, por ejemplo, a la universidad en la ciudad, para que vayan a estudiar, para que Pero no se ellos queden. se quedan viviendo en el campo, eso es un fenómeno interesante acá en el país, ¿no es cierto? Ese es el otro momento, yo digo, ese es el otro dato. Hay una gran cantidad de gente en nuestro país que vive en la ciudad y vive en el campo. Es decir, tienen una parte de su actividad económica mientras están en producción, en siembra, allá en su parcela, en lo rural, pero también vienen a vivir aquí a la ciudad mientras aquella producción está creciendo, se está generando, ¿no? Y aquí en la ciudad tienen otro tipo de movimiento económico, se dedican al comercio, se dedican al transporte, ¿no? Y entonces estas dos
realidades, estos dos hechos, yo creo que han hecho también que nuestras ciudades comiencen a crecer. Ahora, como decía al principio, de parte de los gobiernos locales, nosotros no hemos tenido posibilidad de prever este tipo de crecimiento. Los gobiernos locales han tenido que recoger la institucionalidad anterior a la Constitución Política del Estado y les hemos entregado en la Constitución y en la Ley Marco de Autonomías una buena cantidad de responsabilidades nuevas en torno a lo urbano especialmente. Lo urbano, el desarrollo urbano, es competencia exclusiva de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales. Ahí quédate, porque más adelante sí te quiero preguntar sobre las competencias, ¿no? A ver, Sergio, ustedes se han dedicado a hacer diagnósticos de las ciudades como ONU Habitat e incorporar ciertos conceptos y ciertas cosas que deberían estar, digamos, pensados el momento de aplicar una política pública, una política de desarrollo, ¿no? Como es este concepto de la resiliencia, que quiero que más adelante me lo expliques. Pero lo primero que quisiera que hagas es un diagnóstico de tú como una persona de fuera que viene y tiene una mirada, digamos, pues no local, definitivamente. ¿Qué diagnóstico harías de nuestras ciudades? ¿Cuáles son las características que tienen las ciudades bolivianas? Propias, particulares. Sí, bueno, muchas gracias. Llevo un poquito más de un año, entonces ahora creo que puedo dar una perspectiva un poco equilibrada, tal vez, ¿no? Y además, este trabajo de diagnóstico, como bien dices, lo hemos estado haciendo de la mano del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, porque en el fondo el objetivo es desarrollar una política nacional de ciudades y como tal, pues tiene que ser impulsada desde el Estado, ¿no? Desde el Estado boliviano. Yo creo lo que me sorprendió un poco es esa percepción de Bolivia como un país rural, cuando ya tenía cerca del 60% de su población en ciudades, ¿no? Me parece que el censo de 2012, cuando arrojó esa cifra de 2 de cada 3 bolivianos viviendo en zonas urbanas, de repente como que despertó una realidad que ya estaba, ¿no? Ya estaba ahí. Es cierto que comparado con otros países de la región, este porcentaje es menor, donde estamos alrededor del 80%, pero comparado con el resto del mundo, que apenas en la primera década de este siglo pasado del 50%, ¿no? De todas maneras, sí es un fenómeno interesante, pero yo diría que también global, ¿no? El mundo se está urbanizando y se está urbanizando bastante deprisa. Este proceso está más concentrado en otros continentes, en África y en Asia, pero hay cifras también que asustan, ¿no? Hay una que leí hace no tanto que decía que son 70 millones de nuevos habitantes urbanos al año. Es decir, 7 Bolivias anualmente se incorporan a la ciudad, ¿no? Y esa cifra de verdad es que da pavor, porque dices, bueno, ¿qué pueden hacer los gestores de las ciudades para acoger a este tsunami de población que les llega, ¿no? De todas maneras, en Bolivia, o sea, el proceso yo creo que se puede entender muy bien como una oportunidad, ¿no? Es cierto que el proceso de urbanización está plagado de retos, esos que tú mencionabas, ¿no? Esa sensación de como que la ciudad se nos va de las manos, empieza a crecer de una manera espontánea y genera problemas de convivencia con el medio ambiente, de transporte, de acceso a servicios, etcétera. Pero también es cierto que está asociada a un mayor crecimiento económico, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia hemos hecho una comparación que muestra cómo el proceso de urbanización ha contribuido de manera significativa a la reducción de la pobreza en el país en cuanto al acceso a los servicios. Es eminentemente más fácil llegar a una población concentrada que una que está dispersa, y creemos que también ha tenido una contribución importante en la reducción de las desigualdades, ¿no? El coeficiente de Gini, que mide las diferencias en ingresos, quiero decir, es mejor en áreas urbanas que en lo rural. Al mismo tiempo, si quieres, la otra constatación que hemos podido hacer es que este famoso bono demográfico, ¿no? El que se habla en Bolivia en estos años, y que seguramente es, junto con la urbanización, el otro fenómeno demográfico y social que va a marcar esta primera mitad de siglo, es eminentemente urbano. Es decir, que esa población joven que se está incorporando al mercado laboral, que se está incorporando, que va a buscar vivienda, que va a querer desarrollar actividades económicas, está concentrado en las ciudades. Y yo creo que estos dos factores son, francamente, los dos ámbitos que van a marcar el futuro del país, ¿no? Bien manejados ambos,
pueden ser un salto cualitativo en el desarrollo del país, tanto en su desarrollo económico como social, digo, para reducir estas desigualdades. Por eso es el interés de tener estas políticas, ¿no?, que caminen de la mano, una política de empleo juvenil, de acceso a la innovación, al desarrollo de emprendedurismo, y una política de ciudades que facilite, porque las ciudades son ese lugar natural de intercambio, de generación de conocimiento, de generación de valor añadido. Y creo que ambas políticas, bien manejadas, pueden ser la clave para el futuro del país, de Bolivia. Paulita, voy con lo último que decía Sergio. Una de las preocupaciones de la gente que vive en las ciudades o de la gente que migra a las ciudades, de hecho lo hace por eso, es el tema del empleo. Los analistas han señalado que Bolivia, si bien uno puede conseguir trabajo, no sé en cuánto están las cifras del desempleo, eso no nos lo dirás tú, pero hay una preocupación por el empleo precario. Y hay una preocupación que justamente son estas medidas redistributivas las que más bien contribuirían a que suceda, digamos, se dé el empleo precario. Es una pregunta muy amplia, pero yo quiero decirte si estás de acuerdo con eso y cómo están desde tu oficina, ¿no es cierto?, generando condiciones de empleo para toda esta masa de jóvenes que están llegando a las ciudades o que han nacido en las ciudades, pero que tiene que incorporarse a ese mercado. Bueno, a nivel macro de datos, por ejemplo, estamos con segundo año consecutivo con la tasa de desempleo más baja de la región. Estamos con un 4,27. Para que la gente más o menos tenga un parámetro, en Argentina ahora, por ejemplo, están con el 9% y en Brasil se ha llegado al 11,6, ¿no? Cifras de 2 dígitos. En Colombia también. Como te digo, a nivel macro estamos con una tasa de desempleo baja. Pero dentro de esta cifra hay un grupo que es particularmente vulnerable, que son los resultados que nos arroja la encuesta continua de empleo que saca el Instituto Nacional de Estadística. Ahí, por ejemplo, son los jóvenes del área urbana los que tienen una tasa de desempleo, desocupación por encima de la media, ¿no? Si tenemos un 4,27 a nivel general, para los jóvenes de 18 a 35 años, Susana, estamos hablando de un 6,5. Para ese grupo etario se le hace más difícil. Se le hace más difícil. Y ahí hay un montón de barreras que tienen los jóvenes para acceder, por ejemplo, a oportunidades económicas, oportunidades de empleo. Aquí los jóvenes del área urbana, por ejemplo, están teniendo mayor dificultad y mayor dificultad aún si eres mujer, ¿no? Entonces, si eres joven y mujer, vas a tener más dificultad de encontrar un trabajo y más aún de encontrar un trabajo de calidad, un trabajo decente. Que esa es un poco una de las preocupaciones que nosotros como Ministerio de Planificación hemos tenido para poder hacer esta política pública que es el Plan Generación de Empleo, ¿no? Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo como una especie de intermediación laboral, pero como un triángulo entre el Estado, entre la empresa privada, que son los principales generadores de empleo, ¿no? No es solo el Estado el que tiene la responsabilidad, sino también el sector privado, ¿no? Con sus diversos rubros, y vincular a estos jóvenes urbanos. Aquí nosotros estamos ayudando a dos perfiles, si quieres, de jóvenes. Un grupo un poco más vulnerable, que está entre los 18 y 26 años, de jóvenes que como máximo grado alcanzado han tenido el bachillerato, por ejemplo, ¿no? Que no han tenido la oportunidad de acceder a una educación terciaria todavía, ¿no? Porque, bueno, también ese es uno de los fenómenos que estamos viviendo ahora en las ciudades, el tema del acceso a la educación, el acceso a la salud. Esta es la generación de bolivianos mejor formada de la historia, ¿no? O sea, tenemos las universidades rebalsando, los institutos técnicos, nuestras tasas de conclusión de primaria, de secundaria, han subido un montón. Nuestra tasa de abandono escolar es súper baja, ¿no? Es de 2,5, es como casi nada. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos que aprender a dar, mediante la política pública, como un empujón a esta gente que le cuesta un poco más. Y por otro lado, también, que es un fenómeno igual bien latinoamericano y también mundial, ¿no? Es con el mayor grado de educación. Tú has abierto las puertas para que los chicos se matriculen en las ciudades, etcétera. También tenemos, por ejemplo, jóvenes de 18 a 35 años que son la primera generación quizás en su familia que ha podido estudiar, que ha podido entrar a la U, que ha podido tener una tecnicatura, pero que no está pudiendo ingresar al mercado laboral en buenas condiciones, ¿no? Los jóvenes ahí, por ejemplo, en las áreas urbanas tienen problemas en cuanto al trabajo, por ejemplo, en temas de precariedad, o sea, no tienen trabajos decentes, con
ningún contrato, no cotizan, no están asegurados, ¿no? Por ejemplo, a una caja, pasa cualquier cosa y es como, bueno, ahora que hay SUS pueden ir, pero a nivel laboral no tienen trabajo con derechos. Y el otro tema igual es la temporalidad, ¿no? Los chicos y las chicas están acostumbrados a trabajar una semanita, 2 meses, 3 semanas y esto sería. Y cuando tú quieres acceder a un empleo de calidad, ¿cuál es el primer requisito que ponen a los jóvenes? Experiencia, ¿no? Entonces, bueno, con el plan de empleo estamos tratando de hacer eso. Hemos trabajado un esquema de incentivos económicos donde nosotros ofrecemos varios tipos de incentivos. Por ejemplo, le cubrimos el 30% del salario al empresario, le cubrimos el total de los aportes patronales para que no digan que la carga laboral es muy alta, para que puedan asegurar a los chicos, más todas las 12º del aguinaldo, para que ellos contraten jóvenes en empresa privada donde estén al menos 11 meses trabajando. Y con eso nosotros desde el Estado ayudamos a que los chicos tengan su primer empleo de calidad, su primer trabajo decente, con derechos. Fomentamos aumentar el sistema de protección social, porque son chicos que van a estar cotizando, aprovechando lo que decía Sergio, este bono demográfico. Tenemos que aprovecharlo muy bien en términos de protección social. Es una oportunidad para que nosotros podamos diversificar nuestra producción, diversificar nuestra economía, diversificar los rubros en los que Bolivia puede aportar. ¿Cuáles son los nuevos perfiles de empleo? Porque, bueno, has tocado un tema. Capaz los chicos se van muy rápido, trabajan una semanita, se aburren. Más adelante vamos a tratar del perfil de nuestros jóvenes, que quisiera que me lo cuentes. Pero lo que te pregunto ahora es esa diversificación de los empleos, porque este crecimiento de las ciudades también ha traído nuevas cosas, es decir, nuevas formas de ver el empleo, ¿no? Ese funcionario público probablemente de saco y corbata no sea, digamos, capaz ni la aspiración de los jóvenes, ¿no? Y por otro lado, no necesariamente lo que las ciudades también necesitan, ¿no? Ahora necesitan gente que haga aplicaciones, gente muy creativa, ¿no? Donde las dinámicas del trabajo son distintas. Entonces, ¿cómo están enfocando eso, que no solamente pasa en Bolivia, sino evidentemente está pasando también en el mundo, ¿no? Sí, bueno, el mundo del trabajo es muy cambiante, muy fluctuante. Como Bolivia no estamos ajenos, ¿no?, a todos estos fenómenos de globalización y del mercado de trabajo. Hay varias cosas que nos han afectado, ¿no? O sea, por ejemplo, Bolivia ahorita, digamos, en el viceministerio, o no sé, si tú quieres trabajar en ONU Habitat, tú no necesitas la misma clase de profesionales que necesitabas hace una década, ¿no? Por ejemplo, el mercado de trabajo ahora requiere como, bueno, a grosso modo, ¿no? Sí. El tema de la especialización, ¿no? Ya no basta, por ejemplo, con tener un conocimiento general, sino cosas más específicas, incluso ni siquiera a nivel licenciatura, a nivel técnico. Hay muchísimos técnicos que hacen el trabajo de licenciados, ¿no? Por ejemplo, el tema de la especialización es clave. El tema igual, por ejemplo, de el uso y el manejo de la tecnología. Es una transversal que uno necesita independientemente de lo que estudie. Decidas estudiar letras, decidas, no sé, irte por el área administrativas, ingenierías, medioambiental, ciencias de la salud. Uno actualmente en el mercado de trabajo tienes un plus si sabes manejar nuevas tecnologías, porque ya es algo... Es casi como, o sea, si tú ya no sabes, por ejemplo, utilizar la computadora, los programas básicos de Microsoft, etcétera, es como si ya tuvieras una especie de analfabetismo digital, ¿no? Es clave. Y otra cosa que se está viendo muchísimo ahora en el mercado laboral, tanto boliviano como a nivel mundial, es lo que se llaman las habilidades blandas o las soft skills, ¿no? Que son altísimamente valoradas por los empleadores, ¿no? Ustedes han visto la última encuesta de mercado laboral que sacó el BID, que es muy interesante, como del estudio más completo de mercado laboral que hay últimamente, donde los empresarios privados, ¿no?, de todos lados, independientemente del rubro y del tamaño de la empresa, las cosas que más valoran son estas habilidades socioemocionales, si quieres, ¿no? Que son, por ejemplo, las que no te van a enseñar en el cole, no te van a enseñar en la U, no son estas habilidades duras técnicas, sino, por ejemplo, la proactividad, la responsabilidad, la capacidad de trabajar en equipo, por ejemplo, ¿no? Entonces, de nada sirve, por ejemplo, que tú puedas tener un doctorado en, no sé, ciencia, claro, biotecnología, si no puedes trabajar con el compañero de al lado, si no puedes trabajar en equipo, si no eres capaz de resolver un problema, etcétera, ¿no? Esas son las cosas, por ejemplo, que se valora mucho actualmente en el mercado de trabajo actualmente. Javier, quiero volver contigo.
Hemos visto una gran cantidad de programas del Ministerio de Planificación y en la última pregunta nos quedamos contigo con el tema de las competencias. Están interviniendo las ciudades, hemos visto muchos programas, no solamente el tema de intervenciones urbanas, han ido más allá de esto. Y la gente se pregunta qué es lo que pasa, por qué está ahí el Ministerio de Planificación. ¿Acaso las ciudades no tienen sus alcaldes y no están definidas, como tú decías, por la Constitución Política del Estado y por la Ley de Autonomías, las competencias de cada uno de los municipios? Es decir, ¿qué juega ahí el Ministerio de Planificación? Mira, yo creo que lo que pasa es que nosotros hemos ido, yo digo, en general como gobierno nacional hemos ido interviniendo ya en las ciudades desde hace bastante tiempo, ¿no? A partir del 2014, diría yo, con mayor contundencia, 2014, 2015, precisamente porque los datos te entregaban una realidad urbana y tenías que comenzar a pensar en virar tus políticas públicas hacia lo urbano. Por supuesto que sin dejar de lado lo rural, ¿no? Pero, por ejemplo, en el sector de vivienda, nosotros hemos hecho viviendas en absolutamente todos los gobiernos municipales. No hay un solo gobierno municipal que no tenga viviendas. Y lo hemos hecho en el área rural con prioridad hasta el 2015, como te digo. Y a partir de eso hemos comenzado a mirar la ciudad y hemos comenzado a darle una mayor contundencia a los números que les asignábamos. Y ahora, por ejemplo, entre el 2018 y 2019, cerca del 70% de todo lo que se hace en vivienda social está centrado en las ciudades. Del otro lado también, por ejemplo, Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas también tiene programas que están enfocados en responder a las necesidades de las ciudades. Yo creo que, y como tú decías, en el último tiempo el Ministerio de Planificación ha ido empujando varios programas que lo que hacen es intervenir en las ciudades para responder un poco a esta necesidad urgente, latente, diaria que nosotros vemos en las ciudades. Lo que sucede ahí, Susana, es que, como decía al principio, a pesar del esfuerzo de nuestros gobiernos locales y a pesar de todo este bagaje, este instrumental normativo que nosotros hemos ido generando como Estado, las ciudades primero siguen creciendo, no solamente en términos poblacionales, como decía hace un momento, sino en términos territoriales. El dato de Warnes es terrible. Claro. ¿No? Una ciudad que en 10 años crece 800%. Claro, no hay alcaldía que aguante, ¿no? Es impresionante, Viacha, ¿no? Viacha crece al 150%, Cochabamba ha crecido al 98%, es decir, ya hay 2 Cochabambas en 10 años, ¿no? Entonces, solamente en términos territoriales. Entonces, cuando las ciudades comienzan a crecer, los gobiernos municipales tienen mayor dificultad de entregarles los servicios que le tienen que entregar a la población. Eso es claro. Nuestra densidad en el país, la ciudad más densa del país es La Paz, justamente, que llega a 14.000 ciudadanos por habitante, o por kilómetro cuadrado, perdón, ¿no? 14.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y la mínima que recomienda ONU Habitat es 15.000. Y las otras ciudades no llegan ni a 1.000. ¿no? Entonces, seguimos creciendo en nuestras ciudades, en territorio, y la población no va utilizando de buena forma el territorio que tiene. Entonces, lo que nosotros creemos es que este ejercicio de crecimiento lo que ha hecho es que las autoridades, los gobiernos locales tengan que priorizar ciertos temas, y esas priorizaciones, por supuesto, que en algún momento se han ido tergiversando simplemente por una presencia, una percepción política específicamente, ¿no? Mientras tanto, las ciudades, los barrios van creciendo, la gente sigue necesitando agua, sigue necesitando luz, sigue necesitando seguridad ciudadana, sigue necesitando espacio verde, sigue necesitando alcantarillado, etcétera, etcétera. Todo lo que hace que la gente llegue a un lugar pensando que va a tener una mejor calidad de vida que el otro lugar donde estaba viviendo antes. Y entonces lo que estamos haciendo nosotros como Estado es intentar acompañar el esfuerzo de los gobiernos locales para solucionar de a poco estas dificultades. Mi perspectiva personal es que este ejercicio no puede ser permanente. Si bien debemos ayudar con urgencia a esta gente que está viviendo en las ciudades, en nuestras ciudades, que no ha tenido posibilidades de acercarse, de tener siquiera un POA más o menos
decente, ¿no? Hay barrios en nuestras ciudades, en Santa Cruz, un barrio tiene un POA de 70.000 bolivianos para todo el año, para una población de 2.000 familias en el lugar. Entonces eso es insostenible. El gobierno nacional, el Estado en general, tiene que primero solucionar esa dificultad, más allá de las discordancias normativas, diría yo, ¿no? O sea, atender la realidad. Más allá de las normas, atender la realidad, más allá del municipio. Eso es real, ¿no? O sea, la necesidad de la gente es real. Nuestro diseño de gobernabilidad fue pensado en un momento dado, con una realidad dada, sin tener una proyección, diría yo, de crecimiento como la que hemos nosotros vivido en este tiempo. Y ahora lo que necesitamos es dar un paso hacia adelante y decir, más allá del esfuerzo que estamos haciendo entre todos para responder las urgencias de esta población en estos lugares, ¿cómo hacemos que nuestras ciudades ya no tengan que vivir lo mismo? ¿no? ¿Cómo hacemos que nuestras ciudades realmente respondan a las demandas y a las necesidades de la gente que está viviendo en estos lugares, que son las mismas ciudadanas y ciudadanos que hacen ciudad? Entonces, ahí lo que nosotros planteamos es realmente un esquema innovador, novedoso de planificación urbana. Si nosotros no hacemos planificación urbana, la planificación de la ciudad en todas sus matrices, en todas sus líneas de crecimiento, muy difícilmente vamos a poder primero sostener este ejercicio de respuesta urgente, pero además, peor, no vamos a poder responder siquiera desde el gobierno nacional ni desde ningún otro nivel de gobierno a la gente que va a seguir yendo a la ciudad. Sergio, una de las preocupaciones que no solamente están en Bolivia, que están en todas partes, es cómo se incorpora el tema del medio ambiente en este crecimiento, en este desarrollo urbano, ¿no? Queremos desarrollo, queremos tener todos los servicios, queremos vivir en un espacio, pero por supuesto que también queremos cuidar el medio ambiente. Pareciera que esas dos cuestiones están peleadas, ¿lo están? Esperemos que no. Yo creo que, de hecho, si sacrificamos esa relación, ese equilibrio entre el desarrollo y el medio ambiente, pues estamos poniendo en entredicho toda la sostenibilidad, ¿no?, de toda esta empresa. De hecho, cuando oyes la definición de desarrollo sostenible, lo primero que te dicen es, ¿no?, el dar oportunidades a la generación presente sin afectar las oportunidades de las generaciones futuras, ¿no? Y efectivamente las ciudades en general, en el mundo, y particularmente también en Bolivia, un poco fruto de ese crecimiento, si quieres, espontáneo, en buena medida están afectando ese equilibrio, ¿no? Y bueno, y recurrentemente se conocen episodios de estas, de estas violaciones, ¿no? Claro. Porque de repente hay gente que se asienta en el lecho de un río, o de repente no hay agua en la ciudad porque nos hemos ocupado el área. Hemos rebalsado la basura, no estamos trabajando con ella, o sea, una serie de cosas así. Entonces, y estaba pensando ahorita en el nombre del programa, ¿no? Esta casa no es hotel. Lo que nos pasa un poco en las ciudades es que son hotel, ¿no? Porque estamos cada uno viviendo en su pequeña habitación del hotel sin pensar en el conjunto, ¿no? Y yo creo que eso es, en el fondo, cuando Javier hablaba de planificación, lo que se trata es efectivamente de pensar como una familia, qué es la ciudad que queremos y cómo vamos a alcanzar ese futuro que queremos. Y eso incluye, por supuesto, la sostenibilidad ambiental. Si pensamos como familia, a nadie se le ocurre poner en riesgo la fuente de agua que va a alimentar su vivienda, o la fuente de los alimentos, o la protección que da a la familia, a los hijos, las paredes y el techo que dan esa. Y sin embargo se está haciendo, ¿no? Se está haciendo de manera inconsciente tal vez, porque no tomamos esa conciencia de familia, que vivimos en una ciudad de colectividad, y nos dotemos de las herramientas para llegar. Que por supuesto, buena parte están en las manos de los gobiernos municipales, ¿no?, que son las autoridades que nos hemos dotado y que hemos elegido para liderar ese proceso. Por supuesto, hay también una contribución desde el gobierno central, que tiene que darles la posibilidad, las normas, los mecanismos, incluso financieros, para poder cumplir con esa misión. Y por supuesto hay una responsabilidad ciudadana, ¿no?, de todos nosotros como individuos y como sociedad civil, en cada uno en el rol que juega. El sector privado, la academia, por supuesto, las organizaciones de base, barriales. Yo creo que ese es levantar esa mirada que decía al principio, soñar una ciudad que queremos, pensarla, reflejarla en
un plan y luego darnos de esos mecanismos, medios y recursos para poderlo alcanzar. Pero compromisos además, ¿no? Yo diría, Sí. perdón. O sea, los compromisos son necesarios, no solamente desde el nivel estatal, desde los gobiernos, desde la administración pública. Hay un compromiso que se tiene que asumir de parte, por ejemplo, del empresariado privado, ¿no? Más allá de ir generando empleo, también tiene que tener una responsabilidad con el crecimiento de su ciudad, no solamente en lo económico, ¿no? Y por último, yo diría, y lo más importante desde mi punto de vista, es el compromiso del ciudadano y de la ciudadana. Si las familias no toman conciencia de que comprarse su lotecito por allá, por el borde, para hacerlo engordar, ¿no? Y que en 10 años lo puedan vender al doble, significa que le estás quitando, por ejemplo, ¿no?, un pedacito del agua para tus nietos. Eso no va a cambiar y vamos a seguir haciendo crecer las ciudades. O lotear la montaña, no Sí, sé. el bosque, ¿no? Bosquecillo aquí en La Paz. Exactamente. Paulita, yo justamente en ese tema de los compromisos te quería preguntar, porque evidentemente en tu oficina han ido desarrollando también los perfiles de estos jóvenes. ¿Cuáles son las expectativas también de estos jóvenes? Vemos un grupo que por ahí, a ver, no sé si es una estigmatización, que por ahí probablemente también lo es, ¿no? Que no les gusta trabajar mucho en el mismo sitio, que se aburren pronto, que quieren ganar mucho cuando no tienen mucha experiencia, ¿no? Que hay un mayor compromiso de pronto con los animales que con los humanos y quienes habitan dentro de la casa, ¿no es cierto? Entonces, yo no digo que esté peleado, ¿no?, tener un compromiso con los animales, pero digo que justamente no está peleado, ¿no?, tener un compromiso con los animales y con los humanos, ¿no? Entonces, es así. ¿Cómo son nuestros jóvenes? ¿Con qué se están comprometiendo? A ver, contanos ya para cerrar un poquito el perfil de esta nueva generación. Bueno, ¿Y cómo ese se integra a esta cuestión del desarrollo de la ciudad? Es bien interesante. Nosotros trabajamos, o sea, en el Ministerio de Planificación directamente con como 2 programas de intervención directa con jóvenes. Uno que es para chicos de los 2 últimos años de colegio, ¿no? Estás hablando de chicos de 16, 17 añitos. Y el otro que ya es para inserción laboral, que estamos hablando de chicos de 18, 35. Ahí, por ejemplo, tú ves muchas veces este tema del compromiso o de no asumir responsabilidades, qué sé yo, pero que va muchas veces ligado a un poco de desinformación, ¿no? Que hemos visto nosotros, por ejemplo, a través del plan de empleo, que muchos de los chicos, por ejemplo, no tienen claro primero desde qué van a estudiar, o desconocen completamente el mercado laboral, o no toman en cuenta cosas, por ejemplo, digamos, si estamos en el tema de ciudades, ¿no?, del manejo de su propia ciudad, del tema del transporte, del tema de la sostenibilidad, pero como un conjunto. Tienen esa motivación, tienen los compromisos, pero muchas veces no tienen como todas las herramientas o la información necesaria, si quieres, para poder comprometerte, pero haciendo, ¿no? O sea, más allá de poner un like en Facebook o de, no sé, como hacer una story en Instagram. Muchas veces les faltan como ese tipo de herramientas como prácticas para que pongan ese compromiso en la acción, ¿no? A nosotros, por ejemplo, en el mercado laboral vemos que hay muchísima desinformación. Nosotros, por ejemplo, vamos a los colegios y les preguntamos a los chicos, ¿cuánto es el salario mínimo en Bolivia? No tienen idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, como no tienen idea, ¿qué pasa? Que cuando van a una entrevista de trabajo y les dicen, por ejemplo, tú vas a ganar, no sé, el salario mínimo trabajando 8 horas, les parece poco, ¿no? Porque no tienen ni idea de cuánto es. Entonces, son ese tipo de cosas que se arreglan con información como focalizada en un montón de temáticas, por ejemplo, que les interesa a los jóvenes de hoy. Bueno, Paulita, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Sergio, a los 3 por haber estado aquí. Realmente es un programa sumamente interesante, un programa que nos interesa a toda la gente que nos está viendo, porque es cómo estamos nosotros relacionándonos con nuestra propia ciudad, cómo estamos viviendo, y entonces para nosotros ha sido muy enriquecedor este programa, de verdad, se los quiero agradecer. La primera de muchísimas conversaciones. Sé que estás con los programas ahí, nos contarás luego cuántos chicos has empleado y nos contarás más adelante, mucho más adelante, al final cómo es el perfil de nuestra ciudad. No hemos hablado del tema de la resiliencia y me vas a contar en otro programa si Bolivia puede ser o no ser resiliente.
Quédese con nosotros en esta Casa No es Hotel. Volvemos a nuestra segunda parte, donde vamos a hablar sobre la renuncia de el senador Edwin Rodríguez a su candidatura de la Alianza Bolivia Dijo No. Quédese con nosotros. Volvemos a esta Casa No es Hotel. En esta segunda parte del programa lo vamos a dedicar a la renuncia del candidato a vicepresidente por la Alianza Bolivia Dijo No, el senador Edwin Rodríguez, quien ha sostenido que la renuncia se debe a que pues no quiere fragmentar el voto, no quiere dividir el voto. Esa es una de las razones. La segunda razón, que en la Alianza Bolivia Dijo No se hubiera utilizado su condición de indígena para, digamos, de una manera burda para la foto, pero que luego no estaba tomado en cuenta para las decisiones. El candidato Óscar Ortiz, candidato a presidente de esta alianza, se enteró por medios de comunicación de la renuncia de Edwin Rodríguez. El candidato ha manifestado que probablemente esta renuncia tenga que ver, esté vinculada a motivos económicos, señalando de alguna manera que esta operación política hubiera venido de Comunidad Ciudadana. Óscar Ortiz ha señalado además que Carlos Mesa habría recibido dinero para ser candidato del MNR en el año 2002 y que esas mañas nunca se pierden. Se ha puesto intensa la carrera electoral, y es de esta crisis de la que vamos a hablar esta noche. Quiero dar la bienvenida, se estrena con nosotros. Estoy muy contenta, esta noche es una noche de estrenos. Patricia Guzmán es politóloga, analista. Patricia, bienvenida a esta Casa No es Hotel. Muchas gracias, Susana. Bueno, yo feliz de estar aquí en tu programa. Buenas noches a tu audiencia, a ti, muy buenas noches, y también acá a Marcelo. Marcelo Silva. Marcelo, hace un tiempo que no te veía. Me da mucho gusto que estés acá con nosotros. Te has venido volando del Chucuta Fest, has dejado de escuchar a Martín Jofré, me lo has dicho al entrar. Yo te agradezco, y le agradezco, por supuesto, a la gente que nos está viendo, a esta gente que prefiere ver política que escuchar cantar. Gracias, Susana. Doble gusto para mí. Y uno se siente viejo, te cuento, no solo por haber escuchado a Martín Jofré. Dos excelentes alumnas, hoy, por supuesto, profesionales destacadísimas. Me alegra mucho compartir el espacio contigo, Patricia, por primera vez. Así es, Marcelo ha sido mi profesor, increíblemente ha sido mi profesor. Yo te lo decía cuando te hacía la invitación, nadie creería que ha sido mi profesor. Quédese con nosotros en esta Casa No es Hotel. Después del corte volvemos y hablamos de la renuncia de Edwin Rodríguez. Volvemos a esta Casa No es Hotel. Marcelo, ¿qué pasó con esa renuncia? A ver, cuéntanos, ¿qué es desde tu perspectiva lo que realmente hay detrás de estas denuncias? Hay muchas opiniones, hay un cruce de denuncias. Es un hecho grave en los antecedentes de nuestra democracia. Yo no sé si algún candidato a vicepresidente había renunciado antes, creo que no. Bueno, hace un ratico Jaime Paz renuncia a la candidatura a presidente, ¿no? Pero, ¿por qué suena la de Edwin Rodríguez? Porque es de una candidatura que indudablemente tiene ciertos elementos de incidencia, por lo menos en lo que las encuestas manejaban antes de este tiempo de inicio de campaña. ¿Qué hay detrás? Pueden haber varias hipótesis, solo yo me quedo con dos. Una de que tal vez Edwin Rodríguez y cierta parte del grupo que lo apoyaba se dieron cuenta que Ortiz por ahí llegó a su techo electoral y que no tenía más chance electoral que el que había establecido en las encuestas previas. Probablemente también en el ámbito de Potosí, el voto útil, ¿no? Es decir, un ratito el voto a Ortiz dispersa el voto de la oposición política, por lo tanto es necesario que te bajes del carro porque nosotros necesitamos un carro un poco más fuerte. O el tercero, que no falta la lectura maquiavélica por ahí, ¿verdad? Que es una estrategia de la oposición política al final, ¿no? Es lo que habíamos manejado algún tiempo, ¿te acuerdas? En algún programa pasado. Así es. Es de que se iban a bajar
poco a poco del carro varios competidores. Y al final, ¿no?, se iba a quedar, lo que yo siempre he sostenido, dos candidaturas fuertes en el escenario político, por supuesto el presidente Morales y la candidatura más fuerte de oposición política, que prácticamente iban a polarizar y a copar el escenario electoral. Eso es lo que pudo haber pasado. Seguramente en unos minutos más veremos lo que podrá pasar, que creo que eso sí es importante. Patricia, Rodríguez, entre las razones que dio para la renuncia, dice que es lo que señala Marcelo en su primer punto. No quiero dispersar el voto. Hace un llamado él mismo a la unidad alrededor de Carlos Mesa, ¿no? ¿Crees que esta actitud, esta situación de un candidato a vicepresidente que renuncia en una fuerza política, que no lo conversa con el presidente de el candidato a presidente de esta fuerza política, realmente pueda tener algún beneficio para Carlos Mesa, como hoy por hoy uno lee en las redes sociales, está pensando Comunidad Ciudadana que esto sí le beneficia? Bueno, yo creo que honestamente no. Es decir, el candidato Edwin Rodríguez, que era candidato a vicepresidente por Óscar Ortiz, en las últimas encuestas que se han difundido por Ipsos, muestra que en el departamento de Potosí solamente tiene 5% de intención de voto. Es decir, no sumaba demasiado y por tanto no creo tampoco que vaya a restar demasiado. La candidatura de Ortiz creo que no era en sí una alianza, digamos, Bolivia dice no, sino más bien está basada en su estructura como unidad demócrata, ¿no? Entonces, y bueno, el candidato Ortiz así lo ha dicho, ¿no? Que a partir de que la renuncia de Edwin Rodríguez, sale a la luz, ellos van a seguir en campaña y van a, es más, doblegar esfuerzos para tratar de llegar a más votaciones. Es decir, no creo que afecte verdaderamente en cuanto a la intención de voto para la Alianza Bolivia dice no, pero sí obviamente muestra una clara crisis, digamos, en las internas ya de los partidos de oposición, puesto que, como tú decías, ¿no?, se han enterado por medios que su candidato había renunciado, y lo mismo había pasado anteriormente con igual la candidatura a la presidencia de Jaime Paz, que su vicepresidenta también se enteró por medios. Es decir, creo que esta crisis en la oposición es sintomática, ¿no? Marcelo, circula un audio que según EJUTV, donde Rodríguez dice que quienes apoyen a Óscar Ortiz estarían apoyando a los Cambas. Este es un mensaje fuerte y... ¿qué opinas sobre este mensaje viniendo de alguien que ayer además pide el apoyo a Carlos Mesa, ¿no es cierto?, con todas estas sospechas que existen de que Carlos Mesa hubiera tenido en el pasado roces con Santa Cruz, etcétera? ¿Cómo se encaja esta declaración? A ver, voy a coincidir con Patricia en algo. La estructuración de los partidos políticos de oposición pareciera más comparsas que una estructura partidaria, ¿no? Si estás tú en una comparsa, te quitas la casaca donde quieres, entras donde quieres, haces lo que quieres, no hay una jerarquía. Es decir, no tienes una lógica seria, menos institucionalizada. Y algunos partidos probablemente tengan una cúpula demasiado chiquitita, demasiado cerrada, que es eso, ¿no? O sea, se definen entre 3, 4 personas. Bueno, pero últimamente ha sido uno de los fuertes reclamos. Las cúpulas son pequeñas, son impenetrables, hay rosca, bla. Exactamente, ¿no? Entonces, eso sí. Pero yo creo que el impacto sí va a ser duro para los demócratas, fundamentalmente, porque el Bolivia dice no, está articulado alrededor de los demócratas. ¿Por qué va a ser un golpe duro? Primer elemento. Tenemos un antecedente del Tribunal Supremo Electoral de rechazar la renuncia de Jaime Paz. Se va a rechazar la renuncia de Edwin Rodríguez, sin duda alguna. Por lo tanto, que si Ortiz quiere ir a la candidatura, va a tener que ir con Rodríguez como candidato vicepresidencial. Me parece más atípico que el tema de las renuncias que vayas tú con tu principal detractor como compañero de fórmula. Por lo tanto, los demócratas tienen que tomar la determinación en los próximos días si es que van a participar o no van a participar del proceso electoral. Pese al entusiasmo que ha mostrado Costas y Ortiz en el ámbito de decir que vamos a seguir adelante, etcétera, etcétera. Yo no me imagino un candidato presidencial que tenga como principal detractor a su candidato vicepresidencial. Primer escollo, el escollo legal.
El tribunal, además, y algunos vocales lo han adelantado, va a rechazar la renuncia de Edwin Rodríguez. Por lo tanto, esa renuncia no va a proceder. Lo que le quedaría a los demócratas, si es que no quieren tener un papelón de ir con una dupla de ese estilo, es tal vez salir de la contienda electoral. Lo pueden hacer, a diferencia del Partido Demócrata Cristiano. ¿Por qué? Porque ya participaron en las subnacionales. Pueden no participar en esta elección y su personería queda intacta. Para los demócratas sí es arruinado, para el Partido Demócrata Cristiano. No participaron en las subnacionales. Si no participan ahora, pierden la personería jurídica. Pero también si no sacan la cantidad porcentual. Claro, que también es otra trampa. También. El segundo elemento es el estigma y la característica de la ruptura, ¿no? Es decir, tú ya no puedes tener a un Edwin Rodríguez nuevamente como figura porque pesa el hecho de que ha sido comprado. Primer elemento. Ese es el imaginario que te hace. Y el imaginario que te lanza Rodríguez sobre Ortiz es dinamita y kriptonita pura. Es decir, cuidado, la candidatura de Ortiz es una candidatura de Canvas. Por lo tanto, no es una candidatura nacional y refleja solamente los intereses de los Canvas. O sea, ya te han minado muchísimo el tema de la candidatura, ¿no? Yo creo que seguramente los demócratas tendrán que repensar cómo va la estrategia en el sentido de irse con el peso y no favorecer sin duda alguna la lógica del voto útil. Un ratito, aquí hay uno que se ha comprado y uno que es comecolla. Entonces, nada, lo que vamos a tener que hacer es apoyar la candidatura de Mesa. Por eso los de Comunidad Ciudadana están felices apoyando esta ruptura. Pero, Marcelo, a ver, nosotros hemos hecho varios análisis aquí, ¿no? Alguna vez en estas lecturas de encuestas, etcétera, ¿acaso los votos se trasladan? Es decir, se traspolan directamente. No, por supuesto por supuesto que no. No. Entonces, es decir, ese 7% más no sé qué. Entonces, también un poco suena a sumas imaginarias, ¿no? Es decir, sale Edwin Rodríguez, dice, quien apoya a Ortiz está apoyando a Canvas. Yo siendo cruceño digo, a ver un ratito, ¿no? A ver un ratito. ¿Qué mensaje me están mandando? ¿Quién me lo está mandando? ¿Por qué me lo están mandando? Capaz no quiero votar por Evo Morales, pero por ese mensaje tampoco quiero votar, ¿no? Entonces, es decir, yo estos episodios de alegría muy grandes a partir de la renuncia de Edwin Rodríguez, no sé qué piensas, Patricia, no sé si es responsable leerlos como una suma inmediata a Comunidad Ciudadana. Justamente a eso apuntaba en mi primera intervención, ¿no? Yo no creo que esos votos se transponen inmediatamente a Comunidad Ciudadana. Creo que más bien Edwin Rodríguez efectivamente era un complemento a la candidatura de Ortiz, pero que no sumaba demasiado. La candidatura de Ortiz a partir de los demócratas creo que sí afianza mucho su votación, y eso se ha visto en las encuestas, en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca, ¿no? Y justamente creo que este mensaje quizás incluso de decir que es una representación más territorial, más regional, más de Canvas, hasta por ahí les llega a las personas del Oriente, ¿no? Porque quieren una representación que los represente pues finalmente a ellos, que represente a los Canvas también. Entonces, no creo que sea, sí es la intención de Edwin Rodríguez de generar esta ruptura, ¿no? Pero yo creo que sí, Demócratas tiene su votación específicamente en estas regiones del Oriente, y que más bien podría ser quizás una oportunidad para que puedan trabajar en ello. La ruptura sí me parece súper importante, ¿no? Hacer hincapié en esto de las crisis que se dan al interior de la oposición y las acusaciones. Es bastante grave el hecho de que salgan y acusen literalmente, ¿no? Rubén Costas dijo que han vuelto a aparecer la vieja maña de la vieja política de aquellos tiempos en que se compraban y vendían candidatos, haciendo referencia específicamente al candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Entonces, creo que se están ocupando más justamente en esta lógica de quitarse votos entre ellos, en vez de... Creo que tendríamos que estar debatiendo, por ejemplo, sus programas, sus proyectos políticos, y no así sus renuncias y sus mezquindades y sus acusaciones entre ellos, ¿no? Es cierto que no se puede hablar de una transpolarización directa de los votos, en ningún caso. Pero es cierto también que el electorado proclive, el protoelectorado
de los demócratas se encuentra en una ala mucho más radical que la propuesta de Mesa. Eso significa que el electorado que deje de seguir a los demócratas, que tampoco es mucho, no estamos hablando más de un 10% en todas las encuestas, tampoco es un electorado masivo, desequilibrante, ¿no? Tendría que girar muchísimo para llegar a apoyar a Evo Morales, ¿no? Me imagino a la inversa. ¿Te imaginas tú el electorado de Evo Morales que se vaya, ese electorado fidelizado, se vaya a apoyar a la candidatura de Ortiz? Es muy difícil, ¿no? Primero tendría que pasar por Mesa. Lo mismo pasa con los demócratas. Por lo tanto, yo creo que es cierto, no puede haber una alegría inusitada ni grande, pero también es importante ver que la mayoría de esa composición electoral que tienen los demócratas, si piensa cambiar de opción política, lo hará mucho más rápidamente a Mesa que a Morales. No creo que ese sea un voto que pueda capturar muy fácilmente el movimiento al socialismo. Ahora habrá que ver si es que Ortiz sí renuncia, ¿no? Porque, bueno, de las declaraciones que han dado hasta último momento están en una posición de más bien ahondar fuerzas en sus candidaturas y como tú dices, bueno, ahí está el problema de cómo resuelven el tema con el TCE, ¿no? Porque la norma es clara, no se aceptan las renuncias, no se ha aceptado la renuncia de Jaime Paz. Bueno, pero yo leí que la renuncia de Jaime Paz no se había aceptado por algunos, bueno, está también la norma, pero bueno, de estas cosas, por algunos temas de la forma de la renuncia, ¿no? Que al 19 de julio tú tienes que inscribir las listas y entre la gente que entra en las listas son los binomios y si por alguna razón no se habilitan los binomios, es decir, dígase presentar todo lo que se tiene que presentar, estos binomios pueden ser igualmente inhabilitados. Claro, ¿no es cierto? No se presenta el partido. No, o sea, no se presenta el partido. El dilema, por eso yo te digo... Por eso te digo, es decir, si... digamos, el PDC no presenta sus listas el 19 de julio, ¿no es cierto? El PDC está inmediatamente inhabilitado. Así es. Pero si los demócratas presentan el 19 de julio sus listas, incluido Rodríguez, pero Rodríguez con algún fallo que digamos, posibilite su inhabilitación, más allá de que Rodríguez de que Rodríguez haya participado en esas primarias, por esa cuestión de la habilitación que se tienen que dar el 19 de julio, es decir, el próximo sábado, ¿no es cierto?, los demócratas sí podrían elegir a un vicepresidente nuevo, ¿no? Es decir, hay que esperar, por eso yo te digo, ¿no? Hay que esperar, porque si uno lee minuciosamente el reglamento, ¿no es cierto?, el reglamento electoral pide todas las inscripciones de todas las candidaturas, incluyendo presidente y vicepresidente, para revisar. Así es. Si no cumple, digamos, por alguna razón no cumple el candidato, no sé, de PAN. Su declaración. Su rehab, exactamente, el sí pase para el caso de los hombres, etcétera. Esa postulación está inhabilitada, así sea candidato a la presidencia. Entonces, a partir de aquello, ¿no es cierto?, es donde el tribunal abre la posibilidad hasta, no sé, 23, creo, de julio, de reemplazar, de hacer modificaciones. Entonces, haciendo esta cuestión de la que estamos hablando, estaríamos hablando de que los demócratas sí tienen una opción legal de poner a otro candidato a la vicepresidencia, ¿no es cierto? Entonces, abriendo esta posibilidad, mejor dicho, esta posibilidad, ¿tú crees que los demócratas no vayan a participar? ¿Qué jugaban los demócratas? Los demócratas jugaban indudablemente a tener una bancada independiente, pero además con justo derecho, porque es el único partido de oposición política que tiene una mediana estructura partidaria, ¿no? O sea, es el que más ha trabajado en ello. Entonces, a diferencia, por ejemplo, del conglomerado que puede resultar la bancada de Carlos Mesa, que va a ser altamente plural, heterogénea, y no sé si él tendrá el liderazgo de convertirse en jefe de partido y decir, la bancada vota aquí, vota allá. Los demócratas sí tienen una cierta disciplina, una tradición, tienen un jefe, tienen una estructura partidaria, etc. Pero además los demócratas apuntaban a dos cosas: a convertirse en una bancada que les permita tener una
un horizonte de visibilidad político, y segundo, por ahí tener la llave de alguno de los umbrales en la votación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. No creo para alcanzar la mayoría, pero sí, por ejemplo, para alcanzar los 2/3. Por ahí los demócratas se convertían en la llave. Exacto. Habrá que ver si esta posibilidad se da ante una candidatura que indudablemente ha quedado lastimada. Es decir, si estábamos pensando en un 10%, ¿no?, de votación, si los demócratas insisten, es probable que ese 10% ya no sea 10%, ¿no? Entonces habrá que ver cuál es la dimensión. No creo que estén tampoco en el peligro de perder la personería si participan, pero indudablemente van a ir algo disminuidos, y ese algo disminuidos a veces es mejor quedarse quieto para cuidar las joyas de la abuela. ¿Cuáles son las joyas de la abuela para los demócratas? Santa Cruz. Santa Cruz, claro, su territorio. Las subnacionales. Sí. Claro, yo, a ver, como ya va a tocar la hora de irse, yo quiero hacer una pregunta, digamos así, de pura especulación, porque es tiempo y nos toca especular, ¿no? Y porque nos gusta, además. Y nos gusta especular. Candidato a la vicepresidencia, en caso de que así el tribunal lo permita, y toda esta explicación en cuanto a los reglamentos que había sabido haber. ¿Quién ustedes apuntan sería el candidato a vicepresidente? Yo te doy un nombre, pero que además ya ha sido manejado como posible. Es Rafael Quispe. Además, no deja de ser simpático en el sentido de que tiene una figura indígena, protagonista, y además es un hombre que... Es un personaje. Es un personaje. Yo creo que Rafael Quispe, si es que hubiese esa posibilidad, podría encajar mucho mejor en dupla con Ortiz que lo ha hecho hasta ahora Edwin Rodríguez. Especulación, ¿verdad? Especulación. Es verdad, podría ser. La verdad, yo apuntaría a que de los demócratas, bueno, con la experiencia que han tenido de sumar a alguien que no es, digamos, de sus filas y demás, apostarían a alguien más por su estructura, que no se les vaya a bajar del carro, ¿no?, y les vaya a perjudicar. Yo creo que apostarían por alguien más de su estructura política. O sea, ya no confiarían otra vez en que no les renuncien en el camino. Yo considero que no, es decir, si yo formaría parte de demócratas y veo que la alianza que he hecho en miras a las elecciones no ha funcionado, porque justamente, bueno, son alianzas, digamos, electorales del momento, no volvería a confiar en eso. Y como dice Marcelo, ahí estoy totalmente de acuerdo, creo que los demócratas están apuntando sí a tener un espacio pues en la asamblea, ¿no?, que es lo que han hecho todo este tiempo. Entonces, para eso necesitan su estructura. A los dos, antes de irnos, ahí parece que las alianzas no están siendo lo más sólidas que hemos visto, ¿no? Tenemos un Carlos Mesa que tiene problemas con el FRI, ¿no? Se dan notas, se dan cartas, luego más contenido, naturalmente, ¿no? Evidentemente se juegan más cosas, ¿no? Pero no es una alianza de todas maneras sólida. Hemos visto esta renuncia, ¿no? ¿Qué opinan sobre estas alianzas y la cohesión? La cohesión se llama pega, ¿no? O sea, es eso. Sus alianzas. Sí. Las alianzas están en base a que tú vas a ser el primer diputado, tú vas a ser el segundo, estás en la franja de seguridad, no estás en la franja de seguridad, vas a ser candidato a senador, y hay una discusión que está en medio que no deja de ser importante, que son las subnacionales, ¿no? Sí, mira, no me ha alcanzado para ponerte como diputada en franja de seguridad, así que vas a ser concejala o vas a ser candidata a alcaldesa en nuestro esquema, así que no te preocupes, vamos a ver. Claro, ese es el problema del marco de las alianzas. Las pegas son las que pegan las alianzas, desgraciadamente, y ese es el gran problema. Entonces bajas a un nivel de pragmatismo alarmante, pero que en la realidad política es así. Así nomás es. Y además, bueno, yo creo que estas alianzas muestran también su debilidad, ¿no?, en torno a este tipo de renuncias y después acusaciones en el interior, que se van a ir dando, como son alianzas efímeras, se van a ir dando a lo largo de la trayectoria hasta las elecciones municipales. De julio, ¿cómo será? Y ahí las personas que pretendan, digamos, apoyar también estas alianzas tienen que ver con mucho cuidado. Por ejemplo, no hay estructura partidaria
en ninguno de los partidos políticos de oposición, ¿no? Por ejemplo, Mesa, no sé qué gente tendrá, yo lo veo siempre rodeado simplemente de sus amigos, de su gente de confianza. No sé si tendrá gente para poner, digamos, en diferentes lugares de diputación y demás. No son alianzas fuertes, no son más bien protagonismos, oportunismos. Se ha visto en el caso de Diego Ayo, que lo comentábamos lamentablemente. Entonces, creo que estas alianzas son efímeras y débiles. Bueno, me tengo que ir. A mí me encanta hablar de estos temas, pero lamentablemente nos ha quedado así chiquitito el bloque. Les agradezco mucho haber estado en esta Casa No es Hotel para hablar de esta pequeña crisis. Gracias, Marcelo. Un gusto siempre tenerte. Y gracias, Patricia. La primera de muchas. Muchas gracias a ustedes por haberme acompañado. Quédense en la programación de ATV conmigo hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches. En política, ¿sabes?